Dios les bendiga a mis amados hermanos. ¿Cómo están? Gozosos de empezar esta nueva semana en la casa de nuestro Padre Celestial. Que nunca perdamos nuestro norte, que nunca perdamos nuestro objetivo. Hemos venido aquí a darle gloria y honra y alabanza a su nombre. Allí donde usted está, voy a pedirle que cierre sus ojos, que incline su rostro. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel. Gracias porque en esta mañana tú has renovado tu amor y tu misericordia en nuestras vidas, Padre. Gracias porque este nuevo día es una nueva oportunidad para amarte más y para conocerte más. Revélate a nuestras vidas de esa manera maravillosa, de esa manera sobrenatural que solo tú sabes hacer. Queremos en esta hermosa mañana consagrar nuestras vidas a ti. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo consagramos a ti, Padre, porque somos creación divina, somos hechura de tus manos y venimos ante ti con un corazón arrepentido, pidiéndote perdón, Padre, arrepentidos de entristecer tu corazón. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. En esta hora confesamos nuestros pecados, Padre. Esas cosas que hemos hecho que no han estado en el centro de tu voluntad. Y te pedimos perdón, Padre. Gracias, Señor, porque tu gracia ha sido derramada sobre nuestras vidas. Y eso hace la diferencia. Nos infunde ánimo, nos da aliento, nos permite seguir caminando a tu lado, Padre. Te alabo y te bendigo, te doy toda gloria y toda honra a ti. Y oro en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿En qué libro hemos estado trabajando todos estos meses? En el libro de Marcos. Ubíquese en el capítulo 5 de Marcos. En esta mañana vamos a compartir dos hermosas historias de fe. Amén. Marcos capítulo 5 y vamos a compartir los versículos del 21 al 43. Marcos capítulo 5 y los versículos que vamos a compartir son del 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho,
vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temes, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Dos hermosas historias de fe. Y pregúntale a tu hermano: ¿qué tan cerca estás de Jesús hoy? Indiscutiblemente que la hija de Jairo estaba muy cerca de Jesús. Y la mujer del flujo de sangre estaba tan cerca que a pesar de la multitud logró tocar el borde de la vestidura de Jesús. El plan de Dios es mejor que nuestro mejor plan. Y esta curación de la hija de Jairo, cuando la niña es sanada, es parte de ese plan que Dios tenía para el ministerio de Jesús. Desde el punto de vista humano, la hija de Jairo estaba simplemente en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Dónde estaba la hija de Jairo? Cerca de Jesús. Y recuerdan que Jesús estaba al otro lado, ¿verdad? Y si la gente de Decápolis no hubiera llevado a Jesús de vuelta al mar de Galilea, o si hubiera decidido ir a Betsaida en lugar de Cafarnaún, donde suponemos que estaba la niña, entonces esa niña habría muerto y no hubiese sido el nombre del Padre glorificado en ese momento. Indiscutiblemente la niña estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Cuál era el lugar correcto? Cerca de Jesús. Sin lugar a duda, hubo muchos otros niños que murieron en Israel en esa época, en ese año, que no estaban lo suficientemente cerca de Jesús como para que Jesús pudiera curarlos, como para que Jesús pudiera sanarlos. ¿Qué tan cerca estás tú de Jesús hoy? Y si hacemos un ejercicio de esos ejercicios prácticos, de que por un minuto cerremos nuestros ojos y coloquemos nuestras manos aquí en el pecho y nos preguntemos: ¿qué tan cerca estoy de Jesús hoy? Hagamos ese ejercicio, cerremos los ojos, coloquemos nuestras manos en el pecho, preguntémonos: ¿qué tan cerca estoy de Jesús hoy? Solo tú y el Señor saben la respuesta.
Indiscutiblemente el Señor Jesucristo se enfrentó a un elemento adverso para el hombre y en cuanto el hombre se siente impotente. ¿Cuándo nos sentimos impotentes tú y yo? Ante la muerte. Cuando un ser querido parte a la presencia del Señor, tú y yo nos sentimos impotentes, sentimos que como que ante la muerte no hay nada que podemos hacer, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús se enfrentó en ese momento a las enfermedades incurables. ¿Cuántos años tenía la mujer con flujo de sangre? 12 años. Realmente una enfermedad incurable. Y se enfrentó con la muerte de la hija de Jairo. En todos los casos que mostró el Señor, en esos dos casos, en el caso de sanidad de la mujer del flujo de sangre, mostró su poder divino. Y en el caso de la resurrección de la hija de Jairo, el Señor Jesús mostró su poder divino. Y Él sí pudo vencer la enfermedad y Él sí pudo vencer la muerte con su poder divino. Aquellas cosas que para los hombres resultan imposibles, para el Señor sí son posibles. ¿Y cuál era el plan del Señor en ese momento? Indiscutiblemente el Señor quería mostrar anticipadamente algunas de las características de su reino, en que los límites no existen, porque ahí solo hay poder divino. En este pasaje vemos que el dolor de la mujer del flujo de sangre y la muerte de la hija de Jairo son superados por el poder del Señor para sanar y para resucitar. Amén. Otra de las características principales de este pasaje es el de ver el poder restaurador del Señor, que solo llega a nosotros a través de nuestra fe. ¿Cómo llega el poder restaurador del Señor a nuestras vidas? A través de nuestra fe. Por eso al principio les dije que íbamos a ver dos historias de fe. Tanto en la mujer del flujo de sangre como en Jairo vimos su fe, pero una fe gigante, una fe activada, porque tú y yo tenemos fe, pero no la activamos. Creo que los que leen la promesa mía en las mañanas saben que siempre les coloco: activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe, porque tenemos fe, pero era necesario activarla. Y la mujer con el flujo de sangre activó su fe y logró tocar el borde del manto del Señor. Y Jairo persistió ahí hasta llevar al Señor hasta su casa. Y la fe tanto de la mujer del flujo de sangre como de Jairo fue recompensada. A la mujer del flujo de sangre fue sanada de su enfermedad y la hija de Jairo fue resucitada. Entonces tendremos que considerar algo muy importante, que la fe de la mujer del flujo de sangre y la fe de Jairo fueron probadas y tuvieron que vencer grandes obstáculos. Una pregunta más: ¿sientes que tu fe está siendo probada? ¿Sientes que tu fe está siendo probada? No sé cuántos recuerdan que hace como mes y medio fallecieron dos primos míos. Entonces, como a las 5 de la mañana me llama mi prima de México y me dice que al sobrino lo han encontrado en el apartamento muerto, que llevaba como 2 días que le había dado un infarto. Y yo me quedé así como que impactada, ¿verdad? Entonces yo llamé a mis hermanos a Colombia como para decirles que supieran cómo le iban a decir la noticia a mi mamá y a mi tía, porque ya son personas mayores, ¿verdad? Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando los llamo a ellos? Que ellos están más quebrantados aún que yo. Porque mi prima, que era contemporánea conmigo, de mi misma edad, que se había criado casi
conmigo se había levantado, había ido al baño y le había dado una CB fulminante y había fallecido también. Entonces, cuando tú en la mañana temprano recibes una noticia que impacta tu vida, todo lo que esperas es que al instante recibas una noticia que impacte más tu vida, ¿verdad que sí? Entonces, nuestra fe es probada. Muchas veces sentimos que nuestra fe está siendo probada. Y le doy la gloria y la honra al Señor porque solo Él la merece. Que yo fui a Maracay y me permitieron orar, me permitieron hacer el llamado. Y allí el nombre que fue glorificado y exaltado fue el del Padre Celestial. ¿Y cómo era el contexto de esta historia de Jesús? ¿Cómo estaba Jesús en ese momento? En ese momento Jesús estaba siendo rechazado por los gadarenos. Los gadarenos eran hombres de Gadara, que estaba ubicada justo en la ribera opuesta de Galilea, ¿verdad? Estaba siendo rechazado. Y le decían que se fuera. Veámoslo ahí en Marcos 5:17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Pero ahora, cuando Jesús regresa del lado occidental del lago, probablemente a Capernaum, nada más que llega y salió a su encuentro ese hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, que le rogaba insistentemente que fuera con él a su casa. El plan de Dios es mejor que nuestro mejor plan. ¡Qué contraste! Mientras unos le rechazaban y le pedían salir de los contornos, otros le esperaban con el fin de acercarse a él y de invitarle a que fuera a su casa. ¿Y qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy en el siglo XXI? ¿Qué sucede hoy en este año 2023? ¿Qué sucede? Esta misma situación la vivimos. Se repite en nuestros días constantemente, donde personas e incluso pueblos enteros manifiestan posturas completamente opuestas frente a Jesús. ¿Qué contraste con Marcos 5:17? Unos, vete fuera de mis contornos, y al regresar, ven, quiero que me acompañes a mi casa. Llama la atención la actitud de la multitud. Dice el pasaje que la multitud lo agobiaba, lo seguía. Vayamos a Lucas capítulo 8 y el versículo 40. Lucas capítulo 8 y el versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Amén. Le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Pero ¿cuáles eran las expectativas de la multitud? ¿Cuáles eran las expectativas que esa multitud tenía en ese momento? Realmente muchos estaban allí por curiosidad. Estaban allí por curiosidad porque habían escuchado hablar de Jesús, habían escuchado hablar de los milagros que Jesús hacía. ¿Y cómo estaba esa multitud ahí? Expectante. Estaban ahí expectantes porque tenían curiosidad de Jesús, tenían curiosidad de su poder divino, tenían curiosidad de los milagros que Jesús hacía. Y Jairo era uno de los que esperaba ansiosamente el retorno del Señor. La razón ya la conocemos, que su hija yacía moribunda y su tiempo se acababa sin que Jairo pudiese hacer nada por su hija. ¿Cuál era el plan de Jairo? ¿Cuál era el plan de Jairo?
Así que tan pronto como Jesús llegó, vino a su encuentro y le pidió desesperadamente que lo acompañara a su casa. Sin duda, fue un acto evidente de fe. Jairo tenía fe, estaba seguro de que Jesús podía sanar a su hija. Pero esa fe de Jairo, esa fe que Jairo tenía, tuvo que superar diferentes obstáculos y algunos de ellos muy difíciles. ¿Está tu fe superando obstáculos? Pregúntale a tu hermano, ¿está tu fe superando obstáculos? ¿Qué nos dice el pasaje? El pasaje nos dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. En este momento, las sinagogas estaban prácticamente cerradas a Jesús. ¿Dónde vimos eso? En Marcos 5, 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La última vez que había estado en la sinagoga de Capernaum, los fariseos se unieron a los herodianos. Los herodianos eran unos partidarios de la casa de Herodes Antipas, judíos políticos y con influencia ante el rey, con el fin de destruirle, porque en el día de reposo había sanado a un hombre con la mano seca. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 3 y los versículos del 1 al 6. Entonces, no estaba fácil las circunstancias que rodeaban al Señor Jesús en ese momento. Y ahora Jairo, uno de los principales de la sinagoga, quizás de esa misma sinagoga de Capernaum, acudió a Jesús, vino a Jesús para que sanara a su hija enferma. No es difícil imaginar cómo fue para Jairo, si era uno de los principales de la sinagoga, posiblemente uno de la sinagoga de Capernaum, de los que no querían nada del Señor, sino destruirle. ¿Cómo sería ponerse en los zapatos de Jairo? De estar allí esperando que el Señor regresara para invitarle a su casa. Así era su fe. La fe de Jairo era gigante y la tenía como activa. Activa tu fe, activa tu fe. Jairo tenía la fe activa y era difícil para él pedir ayuda a Jesús. Siempre nos resulta humillante tener que pedir ayuda a otros. ¿Por qué? ¿Por qué nos resulta humillante pedirle ayuda a otros? ¿Qué albergamos aún en nuestro corazón? Orgullo. Difícil de confesarlo. En nuestro corazón aún albergamos orgullo. Y nos cuesta mucho tener que pedir ayuda a otros. Muchas veces nos parece hasta humillante. No sé cómo es esta escena de la vida diaria, esta escena de la vida cotidiana, que está la esposa en la cocina y tiene el aceite en la mano y no lo puede destapar. Agarra un pañito de cocina y nada, no puede destapar el aceite. Pero necesita el aceite porque está haciendo el almuerzo, necesita cocinar. Y el esposo o está revisando el carro o está en la computadora trabajando o está acostado reposando. Y ella está ahí con el aceite en la mano, no lo puede abrir. ¿Y cómo le cuesta ir? ¿Será que me puedes hacer el favor de ayudarme a destapar el aceite? Cuando va, porque si no empieza a dar gritos ahí en la cocina, ven, ayúdame a destapar el aceite. Pero ella hubiese querido poderlo destapar en el primer intento o tal vez en el segundo intento con el pañito haberlo podido destapar ese aceite. ¿Por qué? Porque no quería pedirle ayuda a su esposo, no quería molestarlo, ya estuviera él reparando el carro, ocupado trabajando en su computadora o descansando. Ese es nuestro día a día, ese es tu vivir y mi vivir, un corazón lleno de orgullo. Necesitamos más humildad en nuestro corazón, llenar nuestro corazón de humildad para todo. Yo les doy un ejemplo práctico y sencillo del hogar, pero pudiésemos pasar toda la mañana dando ejemplos.
de que tenemos aún orgullo en nuestro corazón y necesitamos llenar nuestro corazón de humildad. Pero en este caso aún era más doloroso para Jairo, porque Jairo era uno de los gobernantes judíos y Jesús era un rabí, despreciado y tenido por endemoniado por los líderes religiosos. Y eso está en Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Y cuántos de los que estamos aquí en esta mañana vivimos del qué dirán? ¿Qué dirán? Qué difícil tuvo que resultarle a Jairo superar el qué dirán de sus correligionarios judíos. Y tal vez si él mismo había participado en el rechazo a Jesús, tendría también que haberse arrepentido y confesado su equivocación y su pecado. ¿Y cuál es la auténtica fe? Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuál es la auténtica fe? La auténtica fe es esa que se encuentra con el obstáculo de frente, pero que no disminuye, que no flaquea, por el contrario, crece para poder superar el obstáculo y para poder recibir esa recompensa de que su fe pudo superar ese obstáculo y fue recompensada. Pero qué difícil resulta para el orgullo humano reconocer que necesitamos a Dios. Al mismo Dios al que muchas veces hemos ignorado y menospreciado. ¿Por qué? Por el qué dirán. Y es que yo no quiero ser evangélico, yo no quiero recibir a Jesús en mi corazón, yo no quiero congregarme en una iglesia porque ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirán en la universidad? ¿Qué dirán en mi trabajo? ¿Qué dirán mis compañeros? ¿Qué dirán mis amigos? ¡Wow! Qué doloroso, ¿verdad? Qué doloroso que no queremos estar cerca de Jesús por el orgullo que albergamos en nuestro corazón. Qué doloroso que en nuestra vida sea más importante el qué dirá. Qué doloroso es reconocer que el orgullo y el qué dirán son más poderosos que el querer estar cerquita a Jesús. ¿Y qué les ha pasado cuando los ven que se acercan a Jesús? Cuando ven que ustedes están caminando cerquita a Jesús, que Jesús es el Señor y el Salvador de sus vidas. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les ha dicho su familia? De pronto les ha dicho fanáticos. ¿Qué le han dicho en su trabajo? ¿Qué le han dicho sus amigos? De pronto ya no lo invitan a ningún lado. Ya no pueden porque tú ya no compartes las cosas que podías compartir antes con ellos, porque tú eres criatura nueva. Tú ya no tienes orgullo en tu corazón. Tú caminas cerquita a Jesús. ¿Qué tan cerca estás de Jesús hoy? Y ya vimos cuál era el plan de Jairo. El plan de Jairo era arrastrar al Señor a través de esa multitud y llevarlo a su casa para que sanara a su hija. Pero ¿cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? Jairo, ese hombre respetado en su comunidad, ¿a dónde llegó? Llegó a los pies de Jesús. ¿Y qué le pidió? Le pidió por su hija moribunda. ¿Cuántos son padres aquí? Amén. ¿Cuántos han experimentado el dolor que se siente cuando tenemos a uno de nuestros niños pequeños enfermos? Nos llenamos de temor y entonces, ¿qué es lo que pensamos? Que nuestros hijos van a morir, ¿verdad? Todos los que son padres y tienen hijos pequeños y han tenido los hijos pequeños enfermos, siempre se llenan de temor porque piensan que sus hijos van a morir.
¿Y qué lugar escogió Jairo? Estar postrado a los pies de Jesús. Con una intensa ansiedad, pero con un tierno afecto, hizo su ruego. Mi hija está agonizando. Ven. Es evidente que Jairo tenía fe en Jesús. ¿Por qué entonces el Señor no hizo como en la historia del centurión, en que con una palabra bastó para sanarlo? Lucas capítulo 7 y los versículos del 1 al 10. Y así hubiese evitado el sufrimiento de Jairo, de ese padre que estaba sufriendo por su hija enferma, y hubiese evitado la misma muerte de la niña, de la hija de Jairo. Pero aquí viene el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Un principio fundamental. Allí donde hay fe, el Señor la probará para que crezca. Amén. Si en esta mañana te llevas eso, ya te llevas todo. Allí donde hay fe, el Señor la probará para que crezca. La fe de Jairo alcanzaba a saber que Jesús podía sanar a su hija, que estaba gravemente enferma. Y el Señor quería que avanzara hasta llegar Jairo a comprender también que ese poder divino que había en Jesús no solo podía sanar a su hija enferma, sino la podía resucitar. Y el nombre de Dios Padre sería glorificado en ese momento. Y para llegar a aprender esto, Jairo, no había otra manera que esperar hasta que su hija muriera, lo que sin duda constituyó en aquellos momentos algo terrible, porque él se estaba abriendo paso entre la multitud junto a Jesús hacia su casa, en una angustia inimaginable. ¿Cuántos se imaginan cómo estaba de angustiado Jairo? ¿Cuántos se imaginan cómo era la angustia de Jairo en ese momento? Está tratando de sacar al Señor de esa multitud, está tratando de llevarlo a su casa y se consigue el Señor con la mujer del flujo de sangre. Y se detiene en el camino hacia la casa de Jairo y empieza a preguntar entre la multitud, ¿quién me ha tocado? Imagínense cómo se sentía Jairo en ese momento. Si estaba angustiado, estaba desesperado, quería que llegara a la casa ya, al instante, para que Jesús sanara a su hija. Pero ahí se detiene el Señor. En el camino a casa de Jairo, el Señor tuvo que detenerse para atender a otra mujer enferma y que también le estaba buscando. ¿Cómo estaba la mujer del flujo de sangre? Cerquita de Jesús. Estaba tan cerca de Jesús que pudo tocar el borde de su manto. ¿Y cómo era la fe de la mujer del flujo de sangre? Era gigante, era una fe gigante. Ella decía, si solo le toco el bordecito del manto, seré sana. Y su fe fue probada. Entonces, este retraso fue sin duda otra dura prueba para la fe de Jairo. ¿Te imaginas cuando yo estoy angustiada, quiero llegar a la casa, mi hija está moribunda y el Señor se detiene a atender a esta mujer enferma? Pero esta mujer enferma también estaba cerquita de Jesús y también tenía fe. Entonces el Señor no tenía opción, tenía que detenerse en el camino a la casa de Jairo. Y Marcos nos ofrece algunos datos acerca de la enfermedad de la mujer. ¿Qué nos dice el pasaje acerca de la enfermedad de la mujer? Tenía 12 años con el flujo de sangre, había perdido todas sus pertenencias porque las había gastado en un médico, en otro médico, y cada vez su estado era peor. Imagínate cómo estaba ella. Se encontraba débil físicamente. Además, una enfermedad de tan larga duración la tenía como agotada. ¿Y cómo era su fe?
a pesar de que se sentía débil físicamente y de que la enfermedad la tenía agotada. ¿Cómo era su fe? Gigante. ¿Y qué hizo la mujer en ese momento? Cuando se metió dentro de la muchedumbre, que ellos no podían, porque una mujer con flujo de sangre no podía tocar a nadie, porque al que tocaba quedaba impuro. Se metió entre la multitud sin importar nada a tocar ese mantico. Ella activó su fe. Y la enfermedad no solo había minado sus fuerzas físicas, sino también había terminado con todos sus recursos financieros. Había ido de médico en médico sin conseguir ningún resultado. Nos colocamos en el lugar de esa mujer y nos imaginamos cuánto había sufrido en las manos de médicos en médicos en esa época, cuando la medicina y su tratamiento tenían mucho más de superstición que de ciencia. Y esto para que finalmente perdiera todo cuanto tenía y los médicos la desahuciaran. Su situación era totalmente desesperante, sin solución humana posible. Sin solución humana posible. Pero ¿qué pasó con el poder divino del Señor? ¿Qué pasó allí? Su enfermedad era como un azote, como un látigo de esos que empleaban los romanos para castigar a los malhechores. Y yo les pregunto en esta mañana, y en estos días, en el siglo XXI, en este año 2023, ¿cuál es nuestro azote? ¿Qué es lo que nos azota hoy? En muchos sentidos, el caso de esta mujer es un buen ejemplo de la situación de miles de personas que pasan años de angustia en busca de la paz y tienen en su corazón un vacío gigante y están buscando la paz y van de una iglesia a otra buscándolo. Buscan remedios humanos sin encontrar ningún alivio y tampoco encuentran la paz que anhela su corazón porque tienen un vacío gigante. Su estado espiritual se encuentra cada vez más bajo, cada vez los hace sentir más desanimados, más desengañados. ¿Y qué es lo que necesitamos hoy, en el siglo XXI, en este año 2023? ¿Qué es lo que necesitamos? A Jesús. Lo que necesitamos es a Jesús, ir a Jesús. Cuando Jesús viene a nuestro corazón y viene a vivir en él y lo aceptamos como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, ahí sí nuestra vida se transforma, ahí sí experimentamos esa paz que hemos estado buscando en el lugar equivocado. Pregúntale a tu hermano, ¿qué tan cerca estás de Jesús hoy? En un principio la mujer intentó esconderse, probablemente para no tener que ruborizarse, contando públicamente la naturaleza de su enfermedad y la manera en que ella había recibido la sanidad. Estaba ahí temblando, no sabía qué hacer. Y tú y yo debemos recordar que nunca debemos de avergonzarnos de confesar ante los hombres lo que Jesús ha hecho en nosotros. De hecho, debemos esforzarnos en buscar la oportunidad para dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Cuando tú y yo damos testimonio de la transformación que Jesús ha hecho en nuestras vidas, otros que no han llegado a los pies de Jesús, llegan a través de nuestro testimonio. Tú y yo no podemos avergonzarnos de la transformación que el Señor ha hecho en nuestra vida. No podemos, tenemos que dar testimonio del poder divino que ha transformado nuestra vida. ¿Y cómo era la fe de la mujer del flujo de sangre? Era una fe que ella había activado. Era una fe pero tan grande que pudo vencer todos los obstáculos.
Y entonces ella hizo una conmovedora confesión, donde de manera maravillosa se combina la humildad y la franqueza. La humildad y la franqueza. ¿De qué debemos llenar nuestro corazón? De humildad y de franqueza en cuanto a su necesidad. Y también tenemos que tener gratitud y adoración por aquel que nos rescató, por aquel poder divino que formó nuestra vida. Tal vez ella esperaba alguna reacción por parte del Señor por haberle tocado estando inmunda ceremonialmente en ese tiempo, en esa época, en ese contexto. Pero nada más lejos de eso. Jesús es amor. Jesús es gracia. Y el Señor le animó y confirmó su sanidad. Vayamos al versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Fácilmente podemos imaginar el alivio de la mujer después de haber confesado a Jesús públicamente. Y a partir de ese momento, la mujer volvió a formar parte de la vida social y religiosa del pueblo de Dios. Amén. Qué hermosa historia. Y continuemos con la hija de Jairo. ¿Qué sucedió con la hija de Jairo? Versículo 35, el versículo que sigue a continuación. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jairo seguía al lado de Jesús. ¿Dónde estaba Jairo? Cerca de Jesús. ¿Cómo estaba Jairo? Impaciente, consumiéndose en su angustia, preguntándose una y otra vez por qué el Señor se demoraba tanto con aquella mujer mientras su hija agonizaba. Y a pesar de esos obstáculos, ¿qué hizo Jairo? No decayó, su fe no disminuyó. ¿Y cómo es en nuestros días? ¿Cómo es en el siglo XXI, en el año 2023? Muchas veces llegamos a sentir lo mismo que Jairo siente en este pasaje, viendo cómo Dios soluciona los problemas de otros, mientras que nosotros nos consumimos en la impotencia. Pero, Señor, ¿cómo es posible que tú le haces un milagro a esta persona de que consiga el carro que le robaron? Señor, pero ¿cómo es posible que esa persona haya conseguido un empleo en el exterior también remunerado? Señor, pero ¿cómo es posible que esa persona haya sido sanada? Entonces estamos mirando a nuestro alrededor, ¿verdad? En vez de activar nuestra fe y continuar aquí. Señor, yo no te suelto hasta que tú me escuches. Señor, yo no te suelto hasta que yo pueda pasar este obstáculo de tu mano, ¿verdad? En vez de tener ahí nuestra fe activa. Es entonces cuando debemos recordar que el Señor tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. El Señor tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. No estemos mirando qué está haciendo el Señor en la vida de Petra, de María, de Rosa, de Juan, de Pedro, de Juan. No, el Señor tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. Yo miro, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Cuál es el plan para Sandra? Tengo que estar mirando el plan que Dios tiene para mi vida. Pero desvío mi mirada, desvío mi atención mirando cuál es el plan que tiene para los demás. No. Hoy, en el siglo XXI, en el año 2023, tú y yo tenemos que mirar el plan que Dios tiene para mí, para mi vida. Fue en ese momento cuando llegó la trágica noticia, versículo 35, desde la casa de Jairo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? No es difícil imaginar el estado de ánimo de Jairo. Hay algo que la muerte siempre es dolorosa. Si se trata de un niño pequeño y si es nuestro propio hijo, entonces se convierte en una experiencia desgarradora.
Ante una situación así, parece que ya no queda lugar para la esperanza. Como muchos dicen, todo tiene solución menos la muerte. ¿Pero por qué lo dicen? Porque no conocen a Jesús, porque no han visto el poder divino de Jesús actuar, hacer milagros. El Señor es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Hacía milagros, hace milagros y hará milagros. Ese aplauso es para el Señor que se llama fuerte. Y como si esto hubiese sido poco, el ambiente al llegar a la casa de Jairo era peor. ¿Saben quiénes eran las plañideras? Las plañideras eran mujeres que eran llamadas para llorar en los entierros. Y cuando llega el Señor Jesús con Jairo a la casa, después de que ya le habían dicho que ¿para qué molestas al maestro si tu hija ha muerto? Era porque su actitud constituía un estorbo, era un tropiezo, era un obstáculo para el poder del Señor. No nos olvidemos que muchos de ellos se estaban burlando de Jesús cuando dijo que la niña estaba durmiendo. Entonces yo llego a la casa, las plañideras llorando y los demás burlándose, porque no me creen que la niña está dormida, sino ya dijeron que la niña estaba muerta. ¿Cuántos recuerdan cuando eran pequeños y tenían que ir a la escuela, que eran pequeños? ¿Cuántos recuerdan ese momento donde las mamás los despertaban? Tal vez si eran varones, la mamá les decía, mi amor, campeón, párate, despiértate corazón, tienes que ir al colegio. Y si eras niña como yo, mi mamá nos besaba, nos abrazaba, princesa, levántate, es hora de ir al colegio, es hora de ir a la escuela. ¿Cuántos recuerdan esa escena tan tierna de nuestras madres levantándonos para ir al colegio? Qué hermoso, ¿verdad? Qué muestra tan grande de amor. Y en este pasaje podemos ver el amor de Jesús. Podemos ver el amor del Señor. Talita cumi, talita cumi, talita cumi. Un detalle muy interesante es la forma en que Jesús resucitó a la niña. Él le dijo, talita cumi. Tal vez recordamos ese momento en que nos paraban para ir a la escuela, que estábamos pequeños y que podíamos experimentar el amor de nuestros padres al hacerlo. Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y Marcos fue el intérprete de Pedro, uno de los 3 discípulos que estaban ahí. ¿Recuerdan cuáles 3 discípulos estaban ahí? Pedro, Juan y Jacobo. Y Marcos es el intérprete del apóstol Pedro. Y esos 3 que estaban allí, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, y el apóstol Pablo en su mente y en su corazón atesoró ese momento, tal vez como tú y yo atesoramos en nuestra mente y en nuestro corazón el momento cuando nos despertaban para ir a la escuela. Igual el apóstol Pablo atesoró en su mente y en su corazón, talita cumi, talita cumi. Y Pedro siguió escuchando aquel talita cumi el resto de su vida, porque fue una expresión de amor. Jesús resucitó a la hija de Jairo con amor, con compasión, con un profundo amor, con dulzura, con cariño. Jesús dijo aquellas palabras, talita cumi, y nunca llegaron a borrarse de la mente del apóstol Pedro. Así que cuando él contara esta historia a Marcos, seguía pronunciando esas palabras.
Talita cumi, talita cumi. Por otro lado, el Señor había dicho que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Esto llegó a ser algo característico del mensaje cristiano. La muerte es como un sueño del que finalmente nos despertará el Señor en su segunda venida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y los versículos del 14 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y los versículos del 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Así nos va a despertar el Señor a ti y a mí en su segunda venida. ¿Cuántos creen que el Señor regresará? ¿Cuántos han preparado su corazón para esperar esa segunda venida? Amén. Probablemente muchos de nosotros estemos pensando en este momento que aunque Jesús resucitó a esta niña, sin embargo, no hace lo mismo con nosotros en nuestros días. Nosotros también tenemos fe, creemos en Jesús, sin embargo, nunca deseamos que nuestros seres queridos partan. Queremos que todos nuestros seres queridos sean sanados, pero no siempre vemos que eso ocurre. Porque ¿cómo es el plan de Dios? Individual. ¿Cómo es el plan de Dios? Personal. En muchas ocasiones la muerte nos separa de nuestros seres queridos de una manera irremediable, como parte del plan de Dios para la vida de ellos. Los milagros de Jesús. Jesús se proponía enseñarnos por medio de estos milagros que nuestra fe en Él nos debe llevar a tener una visión completamente nueva de la enfermedad y de la muerte. Una visión que el mundo jamás compartirá con nosotros. Una visión que el mundo nunca entenderá. La enfermedad y la muerte tienen poder permanente sobre los que hemos creído en Cristo. Ambas han sido vencidas por Jesús. Jesús las venció y en su reino ya no existirán más. Allá no habrá ¿qué? Llanto. Allá no habrá dolor. Allá no habrá tristeza. Allá no habrá enfermedad. Allá no habrá muerte. El plan de Dios. El plan de Dios. Dios tiene un plan mejor, una perspectiva más amplia y un propósito mayor. Esta es una invitación. Ven a Jesús. Allí donde tú estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, mi Dios, mi Padre Celestial, gracias por la palabra que traes en esta mañana a nuestras vidas, Señor, que nos llena de esperanza, Señor, que nos da fuerzas para activar nuestra fe, para que nuestra fe venza todos los obstáculos que se le presenten, Señor, porque sabemos que nuestra fe va a ser recompensada, Señor. Gracias por esas dos hermosas historias de fe que has traído en esta mañana, que nos han recordado tu poder divino,
que solo tú tienes poder, que cuando nosotros nos sentimos impotentes ante una enfermedad, ante la muerte, tú tienes poder divino para derramarlo, para que el nombre del Padre sea glorificado, porque es el nombre del Padre el que es glorificado. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, gracias, gracias. Y en esta mañana me dirijo a aquellos amigos que están aquí por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, que en esta mañana nos honran con su presencia, que en esta mañana nos visitan y que sienten esa necesidad apremiante de invitar a Jesús a sus corazones, de querer caminar cerquita de Jesús, de estar siempre en el lugar correcto y en el momento correcto. Si tú en esta mañana sientes esa necesidad de invitar a Jesús a que venga a vivir en tu corazón, a que sea el Señor y el Salvador de tu vida, voy a pedirte que allí donde tú estás, repitas conmigo esta corta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario, que fuiste allí por mis pecados y que allí venciste a la muerte, porque ahora tú estás vivo y resucitado. Te invito a que vengas a vivir en mi corazón de hoy en adelante, que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. La iglesia continúa con los ojos cerrados, con el rostro inclinado. Es un tiempo hermosísimo para poder interceder ante el Señor, ante el trono de la gracia. Yo me dirijo a los amigos, a las visitas, a aquellos que hoy han invitado a Jesús a sus corazones, a que Jesús sea el Señor y el Salvador de sus vidas. Me encantaría poder tener el privilegio de orar por ti en esta mañana. Si tú hoy has invitado a Jesús a tu corazón, porque quieres caminar cerca de Él, voy a pedirte que donde estés, coloca tu mano en alto. Quiero poder tener el privilegio de orar por ti. Amén, 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 amén. ¿Alguien más? Amén. Pueden bajar las manos. Yo les conozco. El Señor conoce sus corazones. Voy a orar por ustedes. Señor, mi Dios, mi Padre Celestial, veo manos levantadas. Yo no conozco cuál es la circunstancia por las que ellos están atravesando en esta mañana. Tú sí las conoces, Señor, y los has traído aquí a este lugar como parte del plan que tienes para sus vidas, Señor. Yo te pido en este momento que los bendigas, que bendigas las familias que ellos representan, que hagas en ellos todo nuevo, todo renovado, Señor, que los fortalezcas para que caminen cerquita a ti de ahora en adelante y que esos planes y esos propósitos perfectos que tú tienes para sus vidas los vayas cumpliendo en tu tiempo. Gracias, Padre, por tu profundo amor que ha sido derramado en nuestras vidas. Gracias, gracias. Te alabo y te bendigo. Te doy toda gloria y toda honra a ti porque solo tú mereces la gloria y la honra. Y oro a ti, Padre, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Que el Señor me los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Como ese aplauso para el Señor, que sea más fuerte.